listo. Ahí está. Bueno, volvemos entonces a compartir las slides, ¿no es cierto?, las presentaciones. ¿Se acuerdan? Decíamos recién que habíamos hecho un avance en realidad en los dos capítulos, la unidad 1 y la unidad 2, ¿no es cierto? De la unidad 1, y ahí estoy, ahí está, mostrando el detalle de la unidad 1, ¿no es cierto? Habíamos visto generalidades sobre mediciones, procesos, conceptos sobre las mediciones, exactitud, precisión, errores, la clasificación de los errores. Habíamos visto la teoría estadística de errores y la propagación de errores, ¿no es cierto? Sistemas de unidades, atributos, sistema internacional, sistema métrico legal, patrones de referencia, y bueno, y nos quedaba métodos de medición, es lo que nos quedaba pendiente de esta unidad 1. Entonces avanzaríamos sobre eso y después sobre lo que queda de la unidad 2. Estoy buscando la diapositiva. Acá está. Bien, ahí está. Vemos, ¿verdad? Métodos de medición. Están visualizando eso, ¿no es cierto? Esa diapositiva. Métodos de medición. Bien, perfecto. Ahí está. Entonces ampliamos el tamaño de la diapositiva. Métodos de medición. Bueno, de alguna manera este tema, ¿no es cierto?, está incluido en razón de que, y como ya lo habíamos comentado en algunas oportunidades en clases anteriores, no existe una sola forma de medir, ¿no es cierto? Existen varias formas de medir. Justamente el conocimiento de esa forma de alguna manera amplía las posibilidades de experimentar y conocer parámetros de circuito, que es lo que es la pretensión de nuestra materia, el objetivo, el propósito del docente, el objetivo hacia los alumnos. Entonces, de alguna manera, es importante reconocer toda la forma. Y lo que también les había comentado es que sobre estos métodos de medición es importante tenerlos en cuenta porque es uno de los datos que hay que indicar, ¿no es cierto?, o hay que informar cuando se prepara un informe de medición. Cuando ustedes hagan un informe de medición, entonces dentro de eso, además de los datos particulares, protocolares, como la fecha, como quién lo hace, o sea, el operador, ¿no es cierto?, la responsabilidad de esa persona que va involucrada con su firma, los instrumentos que se utilizan, ¿no es cierto? Eso está ligado a un método de medición. Y eso lo tienen que mencionar ahí, ¿no es cierto? Ese método de medición. Por eso, de alguna manera, lo interesante de reconocer esta parte y poder entender sobre ello. De alguna manera comenzamos como diciendo de que no hay solo una forma de medir, ¿no es cierto? Hay distintas formas de hacerlo, distintos métodos, metodologías, procedimientos. Pero bueno, como para un ordenamiento así más lógico y entendible, entonces fíjese que consideramos dos formas como que muy generales, ¿no es cierto?, que se puede tener en cuenta, y eso va en razón de cuál es el elemento de comparación que se utiliza, ¿no es cierto?, para hacer. Entonces, de esa manera podríamos decir que las formas de medir están relacionadas con mediciones a las que llamamos absolutas o mediciones a las que llamamos relativas. Las comunes, y por eso vamos a empezar por la segunda, o vamos a comentar rápidamente la segunda. ¿Cuál es? Es la más común de realizar, la medición relativa, que es la que estamos acostumbrados a hacer
¿no es cierto? Y bueno, y es la que vamos a hacer en mayor medida en nuestra materia. Esta medición es relativa, fíjense, es una comparación de la cantidad a medir, o sea, del parámetro que estamos investigando o experimentando, a través de un instrumento, bueno, aprobado o contrastado, ¿no es cierto? Es decir, esa es la común, o sea, cuando nosotros tomamos nuestro instrumento, lo conectamos al circuito y obtenemos la medición, ¿cierto? Entonces, el elemento de comparación es justamente el instrumento. Diferente a otra, y ahí sí volvemos a la primera, a las mediciones absolutas. Las mediciones absolutas, ¿cuáles son? Cuando la comparación, ¿no es cierto?, de lo que queremos medir o experimentar, no la realizamos a través de un instrumento, sino directamente a través de los patrones fundamentales. Los patrones fundamentales son lo que de alguna manera ustedes ya han visto, hemos comentado y hemos mencionado, ¿no es cierto?, tales como el pato, como la pila Wheatstone, como la resistencia patrón, o cualquiera de ellos perteneciente al sistema que nosotros tenemos adoptado como sistema de uso, ¿no es cierto?, el sistema internacional, cualquiera de esos patrones. Cuando nosotros comparamos con esos patrones, entonces la medición es del carácter absoluto. Estas mediciones absolutas no son muy comunes de hacer. En realidad estas se hacen en laboratorios especiales, laboratorios de contrastación, donde se hacen verificaciones de instrumentos justamente para determinar la calidad o la respuesta de su instrumento en relación a las mediciones que hacen y con la mirada desde el punto de vista de los errores, ¿no es cierto? Nosotros periódicamente los instrumentos tienen que ser contrastados para saber que están produciendo una buena medida, o por lo menos dentro de, o con errores que están dentro de las normas. Entonces, de hecho, entonces, como primera consideración, ¿no es cierto?, la forma o la manera en que se realiza la medición puede ser absoluta o puede ser relativa. Fácil de entender o recordar, porque la relativa es con el instrumento, comparándolo con el instrumento, y la absoluta comparándolos con patrones de medida. Bueno, lógicamente ustedes de ahí deducen cuál es la que normalmente o comúnmente vamos a hacer, ¿cierto? Bueno, y ahí sí ya como para ya entrar en los métodos en sí, en los métodos de medición, que de acuerdo al tipo de método van a surgir diferentes denominaciones, ¿no es cierto? Pero de alguna manera para entenderlos y para ordenar, se tiene en cuenta una clasificación, ¿no es cierto?, con diferentes criterios. Bueno, esto es lo que también estaría mencionado en esta diapositiva. ¿Cuáles son esos criterios? O sea, el criterio con que se realiza la clasificación es uno de ellos, ¿cómo se obtiene el resultado de la medición? ¿Cómo se obtiene? El otro, las técnicas para realizar la lectura de la medición, ¿no es cierto? Y el último, cuáles son los procedimientos para llevar a cabo la medición. De todos estos, fíjense, son diferentes, como que el criterio que sería el punto de vista que nosotros vamos a tener en cuenta para clasificar. Lo importante es las denominaciones que surgen de cada uno de ellos y, por supuesto, lo que significa cada procedimiento determinado, ¿no es cierto?, según esas denominaciones. Bueno, empezamos por la primera. ¿Cómo se obtiene el resultado de la medición? Es el criterio de obtención, o sea, cómo se obtiene el resultado de la medición. Fíjense, el resultado de la medición nosotros lo podemos obtener y ya sobre eso también hemos tenido unos mínimos adelantos, unos comentarios que hacían referencia a eso. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de la propagación de los errores, que lo que era cómo producen influencia los errores cuando nosotros hacemos operaciones, ¿no es cierto?, que lo estuvimos comentando recientemente, ayer. Y hablamos de los métodos indirectos. ¿Cuáles eran esos métodos indirectos? Y estoy hablando del segundo punto acá, ¿no es cierto? Esos métodos indirectos eran los que necesitaban después de una operación, ¿se acuerdan? Una relación, una operación entre los valores, ¿no es cierto? Fíjense, el resultado se obtiene por una comparación o relación de las lecturas directas de los instrumentos. Era el que vimos ayer, es decir, cuando
nosotros teníamos mediciones de 2 parámetros con sus respectivos errores, y después para reconocer la influencia del error, decíamos, hacíamos un cálculo, ¿no es cierto? Bueno, el método indirecto son esos, justamente los que necesitamos para llegar al parámetro que estamos buscando o experimentando, estamos midiendo concretamente, que queremos conocer. Necesitamos hacer una operación matemática, ¿no es cierto? Habíamos visto que cuando medíamos tensión y corriente y calculábamos la potencia, entonces determinábamos el error de esa potencia, ¿no es cierto? Bueno, ese es un método indirecto. ¿Por qué? Porque nosotros con los instrumentos que usamos no obtenemos el valor del parámetro que estamos buscando realmente, sino que obtenemos otro, que eso nos sirve para calcular. Bueno, ese sería el método indirecto que de alguna manera ya habíamos comentado sobre ello. Bueno, pero también si existe el indirecto, existe el directo. Y ese es el más sencillo también. Es casi en forma similar al que veíamos antes, que el resultado se obtiene directamente de la lectura de un instrumento. Es decir, si nosotros queremos medir la diferencia de potencial que tenemos en nuestra vivienda, por ejemplo, recurrimos a un voltímetro, en este caso de alterna, conectamos y la lectura del instrumento, que puede ser analógico, digital o de cualquier tipo, ¿no es cierto? Directamente nos da un valor. O sea, nosotros leemos en el instrumento directamente lo que estamos buscando, lo que pretendemos ya como resultado final. Creo que es claro. El directo, que usamos el instrumento y leemos. El indirecto, vamos a tener que medir otros parámetros y después hacer un cálculo. Esa es cómo se obtiene el resultado. Fíjese, y creo que tanto el criterio como los dos posibles formas son bastante claras. Vamos a otro criterio. ¿Cuál era el criterio? El criterio de la técnica con que se realiza la medición. También los hay respecto de esto, diferentes criterios, o sea, mejor dicho, no diferentes criterios, perdón, diferentes métodos, ¿no es cierto? Ahí sí hay una mayor cantidad. Y eso mencionado es el método de la indicación o de flexión, método de cero, de sustitución, de comparación, de resonancia, diferenciales, balístico, heterodoxo. Fíjense que acá tenemos 6, 7, 8 posibles denominaciones, son 8 posibles métodos que se pueden utilizar para hacer la medición de un parámetro eléctrico. Todos son perfectamente usables con ciertas tendencias. Tal vez en la ingeniería electromecánica utilicemos los 3 o 4 primeros y el resto son a veces para potencias elevadas o para valores de tensiones muy elevados y otros para valores muy pequeños como lo son el caso de electrónica. Pero como para tener en cuenta cada uno de ellos, a ver, déjenme ver una cosa, no, cada uno de ellos, ¿cuál es el método de indicación? Perdón, quiero ver déjenme ver, no, ahí está. ¿Cuál es el método de indicación o de flexión? El método de indicación o de flexión, bueno, también sería el más sencillo, tal vez que conozcamos, y el más común, ¿no es cierto? Y de vuelta casi estamos en la misma línea de lo que comentamos antes. Es decir, tomamos el instrumento y el instrumento directamente, ya sea con la deflexión de una aguja, de la aguja indicadora, ¿no es cierto? O con la indicación, supongamos que sea un instrumento digital, con la indicación que se produce en el display, nosotros obtenemos el resultado. Es decir, directamente conectamos nuestro instrumento a través de sus puntas de prueba al circuito, a donde está el parámetro que nosotros estamos investigando, y una vez conectado, energizado, el instrumento nos permite ver. Ese sería el método más fácil o más común que encontramos. El que más se aplica o el que más se utiliza para buscar parámetros eléctricos. Pero existen otros, por ejemplo, el método de cero. ¿Cuál es el método de cero o por qué se denomina así? El método de cero justamente, y esa denominación es porque previo a obtener el resultado en el procedimiento de ejecución, en el método de cero nosotros debemos lograr, o el método implica que se busque una situación de cero para algún parámetro que interviene en ese proceso.
el ejemplo clásico de esto, y lo mencionamos porque si bien nosotros no lo hemos visto en detalle, pero sí ustedes lo han visto en otra materia, ¿no es cierto?, para el cálculo de resistencia, es el puente de Winston. En el puente de Winston, que nos sirve para medir resistencia, ¿qué debíamos hacer? Debíamos equilibrar el puente. Ese equilibrio o ese proceso de equilibrio que se lo hacía regulando resistencia, la resistencia de los brazos, de 3 brazos del puente, nos permitía hacer que sobre la diagonal donde se encuentra un instrumento, ¿no es cierto?, la corriente que circule es igual a 0. Recién ahí podíamos aplicar el método, ¿no es cierto? O sea, aplicar esa relación que nos permitía calcular el valor de la resistencia interna. Ese es un ejemplo clásico. Es decir, fíjense, ¿por qué se llama método de cero? Ya dijimos, porque anulamos algún parámetro. En este caso y en el ejemplo que hemos mencionado, ¿qué anulamos? Anulamos una corriente, la corriente que circula por esa diagonal. Hacemos 0, por eso se llama método de cero. Pero también podría tomarse de otro punto de vista esto y decir que la diferencia de potencial entre los bornes, entre los puntos extremos, entre los nudos extremo a donde se encuentra conectado el instrumento, la diferencia de potencial es 0. Y estamos prácticamente diciendo lo mismo. Si tenemos diferencia de potencial 0, siempre la corriente que circula por esa rama va a ser 0, ¿no es cierto? Bueno, de cualquier forma. Pero bueno, lo importante es que en los métodos de cero, ya visto así en forma general, nosotros buscamos que algún parámetro de ellos sea 0. Ejemplo, el puente de Winston. Hay otros métodos potenciométricos que también buscan una situación de 0 en algún parámetro. Eso es como ejemplo. Vamos al tercero, método de sustitución. También es un método muy original, muy adecuado y muy fácil a veces de usar y con un criterio muy sencillo, muy original, decía. ¿Cuál es? Y la sustitución es porque nosotros, de alguna manera, en el procedimiento de medición, vamos a sustituir, vamos a hacer la medición y previo a conocer el resultado vamos a sustituir algún elemento de ese circuito que nos va a permitir emular o producir el mismo efecto que ha producido la medición anterior, ¿no es cierto?, la que estamos buscando para encontrar ese parámetro. Entonces, sustituyendo ese elemento, nosotros podemos encontrar el resultado. A ver, ¿cuál podría ser una situación clásica de un método de sustitución? Fíjense, supongamos que yo tengo un circuito que ustedes pueden imaginar, un circuito como normalmente lo diagramamos a través de su modelo, ¿no es cierto?, modelo circuital, donde tenemos una fuente y tenemos una resistencia, ¿no es cierto? Y queremos medir la corriente que circula por ahí. Imagínense una fuente y conectada a una resistencia, ¿cierto? Esa resistencia, cuando nosotros conectamos, energizamos, lógicamente va a producir la circulación o va a determinar la circulación de una corriente eléctrica, que es la que queremos averiguar. No la conocemos hasta ahora. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos desconectamos, por supuesto, desenergizamos, reemplazamos esa resistencia desconocida, que es la que queremos y sobre la cual a lo mejor queremos conocer el valor de esa resistencia, ¿no es cierto? Y la reemplazamos por una resistencia patrón. Esa resistencia patrón, ¿qué es una resistencia patrón? Es una resistencia regulable, se puede regular, se puede modificar, y que es permisible conocer los valores. A medida que vamos realizando la regulación, vamos reconociendo qué valores, o sea, están inscritos en una especie de dial, están inscritos los valores de resistencia que están produciendo o modificándose, ¿no es cierto? Esa sería la resistencia patrón. Entonces nosotros queremos conocer el valor de esa
resistencia, ¿no es cierto?, que es la desconocida. Entonces lo que hacemos es desconectamos, después que hemos visto a través de un amperímetro qué corriente que circula, traemos la resistencia, colocamos la resistencia patrón y modificamos esa resistencia patrón para lograr que sobre el instrumento, sobre el amperímetro, se verifique o se logre o circule la misma corriente que circulaba antes cuando estaba conectada la resistencia incógnita. Lógicamente, si circula la misma corriente que teníamos en el primer caso, ¿qué quiere decir eso? Que la resistencia a la que yo he accedido por medio de la regulación tiene exactamente el mismo valor que la resistencia incógnita que había reemplazado, que había sustituido. Bueno, entonces eso indirectamente nos permite conocer el valor de la resistencia incógnita. Entonces, fíjense, yo he medido una resistencia, pero sustituyéndola por una resistencia patrón y haciendo qué cosa dentro del procedimiento, produciendo o repitiendo el mismo valor de la corriente que tenía en el primer caso. Bueno, ese sería un método de sustitución. Lo que quiero que se entienda acá es que hay diferentes formas de hacer la medición, no solo únicamente conectando el instrumento y midiendo, sino ya vimos un método de cero, un método de sustitución, y existe un método de comparación. Métodos de comparación son aquellos que se comparan dos parámetros, ¿no es cierto?, de igual unidad, ¿no es cierto? Esos métodos de comparación, ¿qué es lo que logran? Hacer también, como en el caso anterior, producir una situación de cero, y eso me permite, a través de una mínima ecuación o de ecuaciones muy sencillas, determinar el parámetro incógnito. Bueno, fíjense que en algunos casos, o en varios de ellos, estamos recurriendo a mediciones indirectas, como era una de las técnicas o de las formas en que podíamos hacer la medición. Métodos de resonancia. ¿Qué es lo que es un método de resonancia? Justamente utilizamos ese fenómeno eléctrico. En realidad la resonancia no solo es un fenómeno eléctrico, nosotros lo utilizamos desde esa forma de su producción. La resonancia es un fenómeno que se presenta en forma eléctrica o en forma mecánica también. Ustedes es muy probable que lo hayan estudiado en forma mecánica, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que es el efecto de la resonancia? Que se producen cuando ocurre una resonancia en un sistema. Dijimos, puede ser eléctrico, puede ser mecánico. ¿Qué es lo que pasa? Y normalmente se producen tensiones internas que pueden producir vibraciones, pero de distintas amplitudes, ¿no es cierto? Y en algunos casos hasta pueden ser destructivos, ¿no es cierto? En muchos casos se deben evitar estas resonancias, ¿no es cierto? Porque justamente a veces pueden producir daño en los equipos. En el caso de electricidad, nosotros hemos estudiado, ustedes han visto la resonancia, la han estudiado desde un punto de vista de una igualdad, si lo recuerdan, seguro que mirando un poquito o haciendo para atrás, recordando lo que han visto en electrotecnia, que es lo que era la resonancia. En la resonancia eléctrica se produce cuando se iguala la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva en un circuito. Entonces, se anulan sus efectos, porque uno tiene valoración, digamos, negativa y otra positiva, o sea, se anulan entre sí y queda simplemente el circuito como si fuera resistivo puro. Pero fíjense que esa resonancia no quiere decir que no exista reactancia inductiva ni reactancia capacitiva. Sí existe, nada más que como su orientación es distinta, ¿no es cierto?, su sentido es diferente, entonces se anulan entre sí y queda el circuito como si fuera resistivo puro. Esto es un fenómeno que en muchos casos tiene utilidades y en algunos casos es necesario evitarlo porque puede producir
problemas, como decíamos, que a la larga ocasionan daños, ¿no es cierto? Entonces, pueden ser útiles, pero también pueden ser no útiles, pueden ser dañinos a los circuitos eléctricos. Entonces, usado con el criterio, con el conocimiento, entonces sabemos qué debemos hacer en ese caso. ¿Cuándo son dañinos esto? Bueno, cuando, por ejemplo, se producen los fenómenos de resonancia, que en algunos casos se pueden generar problemas de sobretensión en algunos de los elementos o de los dispositivos circuitales, o sobrecorriente, ¿no es cierto? Que a veces eso produce daño, destrucción, porque, y sin que siquiera que nos estemos dando cuenta de eso, o sea, producen esas sobretensiones que dañan el circuito, a las cuales puede que no se hayan tenido la precaución de sobredimensionar esos equipos o esos dispositivos para soportar esa sobretensión, o sobrecorriente, decíamos. Entonces, en esos casos hay que tener cuidado. Pero también son útiles en algunos casos. ¿Cuándo es útil los fenómenos de resonancia? Es útil cuando nosotros lo utilizamos para los circuitos sintonizados. Eso es muy utilizado en electrónica, en las comunicaciones, los circuitos sintonizados. Y como ejemplo muy sencillo, es muy probable que cualquiera de nosotros haya utilizado una radio, ¿cierto? De las radios que tenían el dial, ese dial que podíamos nosotros regular la posición de una aguja indicadora, porque era la forma en que se mostraba, pero en realidad lo que estamos haciendo es sintonizando el circuito, o sea, produciendo un efecto de resonancia entre una capacidad y un ferrite, que se llama, o sea, es una bobina, ¿no es cierto? Una bobina con núcleo de hierro sintético. Sintonizando eso, nosotros nos ubicamos en distintas frecuencias. Esas distintas frecuencias son coincidentes con las frecuencias con las que transmiten distintas emisoras. Y eso se daba no solo para radio, sino para televisión. Entonces ahí vemos que estamos utilizando justamente la resonancia con un efecto importante de sintonía, ¿no es cierto?, para equipos de comunicación. Bueno, en definitiva, el método de resonancia es porque utilizamos justamente ese concepto de electricidad, el de la resonancia, con algún fin determinado, ¿no es cierto? ¿En qué instrumentos utilizamos estas posibilidades? En un instrumento que se llama cúmetro. Cúmetro es un instrumento, un puente universal que de alguna manera nos permite hacer mediciones de resistencia, inductancia, capacitancias, o sea, elementos circuitales de todo tipo. O sea, la denominación de Q-metro proviene al valor Q, que de alguna manera un valor también conocido, que ustedes lo han visto el año pasado, y que es el factor de mérito que tienen los dispositivos tales como la resistencia, el inductor o la capacidad, ¿cierto? Ustedes pueden repasarlo, pueden leerlo y recordar qué es lo que es factor de mérito. Era fíjense, porque un elemento real, pongámosle un inductor, como para rápidamente reconocerlo. Un inductor está conformado por un bobinado, ¿no es cierto? Ese bobinado, nosotros lo ideal de ese elemento, o lo que pretendemos, es que su inductancia sea lo mayor posible en función de las dimensiones que tenga. Pero sabemos que como está constituido por un bobinado, también tiene resistencia. Pero ese no es el parámetro que estamos buscando, pretendiendo lograr. Pero está, ¿no es cierto? Es un parámetro adicional, ¿no es cierto? Un parámetro remanente que tiene la bobina, ¿no es cierto? Entonces, la comparación entre la inductancia
y la resistencia que tenga, ¿no es cierto? La inductancia que queremos que sea grande, si es posible que esté solita, y la resistencia que es perjudicial, que no queremos que exista, pero está en un dispositivo real. Entonces eso es lo que se llama factor de mérito, mérito al valor o al parámetro que queremos tener, en comparación con el que no queremos tener, pero lamentablemente existe. A eso se llama. Eso generaba el factor de mérito. El factor de mérito se caracteriza con la letra Q o se simboliza con la letra Q. Bueno, cuando nosotros hay un instrumento que mide esas situaciones y es el Q-metro. El Q-metro. Y ese justamente utiliza métodos de resonancia. Bueno, el comentario que hice simplemente es para ilustrar a dónde se encuentran cada uno de estos métodos que mencionamos acá, simplemente, ¿no? Como conocimiento, como información. A medida que se vayan estudiando algunos instrumentos, vamos a ir destacando o vamos a ir retrotrayendo algunos de estos conceptos, ¿no? Bueno, el resto de métodos, el diferencial, el balístico y el heterodino, son métodos que más se utilizan en electrónica. En electrónica, no, tal vez es muy difícil que en electromecánica podamos utilizarlo, pero de alguna manera en algún momento podemos tener contacto con estos, con instrumentos que utilizan estos métodos, y de alguna manera reconocer. Métodos diferenciales es cuando justamente la medición se basa en la diferencia que hay entre dos parámetros, bueno, iguales, o sea, similares, o sea, de la misma característica, ¿eh? Por ejemplo, tensión con tensión, porque podemos hacer la diferencia, ¿cierto? Corriente con corriente, y justamente el método se basa en encontrar la diferencia que hay entre ellos, eso se magnifica o se amplifica, y eso me permite encontrar el parámetro que estoy midiendo. Los métodos balísticos hacen referencia cuando nosotros utilizamos las cargas eléctricas, ¿no es cierto? Las cargas eléctricas que se producen en algún dispositivo y que pueden afectar a otro. Por ejemplo, para medir en altas tensiones, para hacer la comparación de aislación en altas tensiones, se utilizan descargas eléctricas, o sea, producidas por tensiones muy elevadas, y que pueden saltar. Ese es el análisis que a veces se hace de los aisladores. Los aisladores se los somete para probar su funcionamiento correcto, se los prueba con tensiones elevadas. ¿Qué? Esas tensiones elevadas producen descarga, ¿cierto? Descarga. Esas descargas de alguna manera son cargas eléctricas que de alguna manera pueden saltar desde un punto a otro del dispositivo. Eso es lo que normalmente se llaman métodos balísticos, se utilizan en alta tensión. Y finalmente los heterodinos son comparaciones, así como los diferenciales eran comparaciones también entre dos parámetros similares, los heterodinos también lo son, pero esa comparación entre parámetros es entre frecuencias, digamos con parámetros de distintas frecuencias. Se hace una diferencia entre eso, y eso es entre dos señales de distintas frecuencias, se obtiene un valor de una frecuencia intermedia que normalmente se llama. Esa es la que se tiene en cuenta para determinar la valoración del parámetro que, bueno, pretende obtener ese instrumento. Bueno, con lo comentado, lo que se pretendió es de alguna manera informar un poco en qué se basan cada uno de estos métodos. Fíjense en que existen distintas denominaciones. Estas denominaciones es la que normalmente ustedes se consignan cuando se hace referencia o cuando se hace un informe de medición. Es decir, supongamos que ustedes van a medir una diferencia de potencial con un instrumento como un voltímetro, ¿no es cierto? Hacen la medición, determinan el error y mencionan qué método lo hace. Como ustedes han hecho un método directo, el informe diría, va a decir método directo de indicación o de deflexión si es una aguja indicadora, si es un instrumento analógico. Indicación si puede ser un instrumento digital, ¿no es cierto? Que a través del display le da el valor. Entonces, método directo, porque esa es la forma, y de indicación, ¿no es cierto? Si ustedes hacen una medición
de un parámetro, por supongamos de una resistencia, y lo hacen a través del puente de Wheaton, utilizando ese instrumento, bueno, hacen todo el procedimiento, obtienen el resultado, calculan el error y qué más. Entonces la mención hace que se utilizó el método de cero basado en el puente de Wheaton de tales características, tal marca, tal característica. Eso diría nuestro informe de medición. Y así sucesivamente para cada uno de ellos, ¿no es cierto?, en caso de que utilicen cualquiera de estos métodos. Entonces, lo importante de esto es que es reconocer cuál es la metodología que utilizan para mencionarla en el informe de medición. Bueno, esto es otro de los criterios, criterio de la técnica, o sea, la técnica de medición que se utiliza. Y estábamos en el otro criterio, criterio de los procedimientos, ¿no es cierto? Los procedimientos pueden ser o generales o pueden ser combinados. ¿Cuál sería un método, fíjese, combinado? Empezamos por el segundo porque eso nos va a permitir después entender el primero. Métodos combinados, y como su palabra dice, combinar, ¿qué quiere decir? Que hay más de una situación que se cruzan para producir ese algo que estamos pretendiendo, ¿no es cierto? A ver, recurrimos como ejemplo al método de cero. El método de cero, ¿qué es lo que era? Un método, como dijimos, que basa su procedimiento en la anulación de un parámetro. Pero después, el puente de Wheaton, a eso me refiero. Utilizamos el puente de Wheaton, que es un método de cero, porque anulamos la circulación de la corriente sobre el instrumento. Pero ¿qué pasa? Después de que hicimos eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer un cálculo. Fíjense, entonces es un método indirecto y a su vez es un método de cero. Entonces es un método combinado. Combina dos metodologías, dos procedimientos para obtener la medición. Entonces ese sería un método combinado. Y métodos generales es el que de alguna manera tiene uno solo y estrictamente y bien definido, ¿no es cierto? Un método de flexión, un método de indicación, un método heterodino, un método de resonancia, como lo que hemos mencionado. Exclusivamente uno solo y con eso nosotros obtenemos. Bueno, a ver, lo importante de todo esto es reconocer que esa metodología nosotros la podemos caracterizar por un nombre, como lo que hemos visto, ¿no es cierto?, según los 3 criterios de clasificación, y esa considerarla en el informe de medición. Esa es la pretensión, eso es lo que queremos, es lo que vamos a utilizar de lo que hemos comentado recién. Bueno, con eso terminamos lo que es la unidad temática 1, habiendo visto los métodos. En el práctico, fíjense, en lo último que es cálculos estadísticos y de errores en mediciones, eso es lo que ustedes hacen en el práctico. O sea, todo lo que tenemos al principio es lo que de alguna manera hemos comentado en las clases, y finalmente lo que tienen especificado o detallado al final, cálculos estadísticos de errores en medición, es lo que ustedes hacen en el práctico. Bueno, con eso terminamos la unidad 1, pero no quisiera también mostrarles, a ver, permítanme un segundo, esta. Ahí vemos lo que es la unidad temática 1 de la guía de la materia, ¿no es cierto? De la guía de la unidad 1. Fíjense que los temas son los que hemos visto. Mediciones de sistemas de unidades, hablamos de error, exactitud, precisión, esos conceptos que habíamos ya comentado, errores sistemáticos, errores casuales, que es lo que hicimos hincapié, y vimos cuál es la forma de solucionarlo, o por lo menos minimizarlo, o por lo menos evitarlo. Sistemas de unidades, que ya lo comentamos, evolución, atributos, sistema internacional, los patrones de medida, que inclusive es un repaso a lo que ustedes han visto incluso en otras materias, y la teoría estadística de errores, tomado con un criterio primero de la expresión de los errores, cómo lo expresamos o cómo lo calculamos a los errores, cómo se puede calcular, cuáles son las expresiones que nos permiten calcular y expresar un error, absoluto, relativo y porcentual, ¿verdad? Después, finalmente, la propagación de errores. ¿Para qué nos servía esa propagación de errores? Ya lo dijimos, es para calcular el error cuando la medición es indirecta. Lo analizamos el producto, la suma. Fíjense que en este caso
en el apunte, en la guía, está desarrollada como por el método de incrementos, que era muy sencillo, por métodos. Nosotros en clase la hemos desarrollado con la otra posibilidad, el otro método, que era la serie de Taylor. Entonces, entre las dos, entre lo que es la presentación y lo que es el apunte, ustedes tienen las dos posibilidades de mirar. Por supuesto, las dos se llega al mismo resultado, ¿no es cierto? Y finalmente, lo de método de medición, que es lo que acabamos de ver, que se genera esta tabla, ¿no es cierto?, como absolutos o relativos. Los relativos, según el resultado, según la lectura, según el procedimiento. Directo, indirecto, indicación, cero, sustitución, lo que vimos recién, y generales y combinados. Y con eso terminamos la unidad. Bueno, y al final, por supuesto, como corresponde, la bibliografía que ustedes pueden consultar si quieren, además de lo que tenemos en esta guía, ampliar, ¿no es cierto?, y mejorar en mayor medida todos los conocimientos que de alguna manera se están tratando de impartir y que después se van a utilizar en los prácticos, ¿no es cierto?, para desarrollar esas competencias, en este caso de cálculo y de experiencias en mediciones eléctricas. Bueno, seguimos, seguimos con la unidad temática 2, que creo que era esta. Unidad temática 2, ahí está. La unidad temática 2, lo vemos ahí, ¿no es cierto? Si no, cualquier cosa me lo hacen saber. Unidad temática 2 era, que también lo habíamos dicho y en parte habíamos comentado, era ya conceptos estrictos sobre instrumentos en sí, o sea, referido más a instrumentos. Lo primero en la unidad 1 era más de mediciones, la unidad 2 es más de instrumentos. Conceptos sobre instrumentos: el rango, alcance, fondo de escala, campo de indicación, de medida, clase, sensibilidad, resolución, incertidumbre y escala. Clasificación de instrumentos y código de identificación de instrumentos. Bueno, comenzamos con... bueno, ampliamos la diapositiva. Las mediciones, generales sobre mediciones, entonces habíamos dicho. Conceptos asociados a las mediciones, lo habíamos pasado ya con el capítulo 1 y ahora estamos en los conceptos asociados con los instrumentos. ¿Cuáles son esos conceptos que nos interesan? Que también habíamos comentado para desarrollar el tema de clase. Habíamos hablado de rango, de alcance, de campo, zona muerta, clase, sensibilidad y resolución. Algunos lo hemos visto, otros los vamos a reforzar ahora. ¿Qué es lo que es el rango? El rango del instrumento. Bueno, el rango del instrumento, y lo habíamos caracterizado, es una característica o una especificación de los instrumentos eléctricos que se detalla expresando dos números. ¿Cuál? El mínimo, el inferior y el superior. Dos números que son los extremos. El mínimo y el más grande, máximo. Y se lo caracteriza, y es en definitiva el rango, el intervalo que se produce entre esos dos valores que nosotros hemos mencionado. Intervalo entre el valor mínimo y el valor máximo de la escala, es decir, lo mínimo que puede medir y lo máximo que puede medir ese instrumento. Lo importante es que en el rango, para expresar el rango, utilizamos dos números. Entonces podemos decir, a ver, un instrumento, un voltímetro, ¿no es cierto? Su rango es 0,700 voltios, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que el valor mínimo es 0 y que el valor máximo es 700. Podemos dar otro ejemplo. Podemos decir, este amperímetro tiene un rango de menos 10 miliamperes y 10 miliamperes. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor mínimo que puede medir es una corriente de menos 10 miliamperes y el valor máximo una corriente de 10 miliamperes. Es decir, que puede medir en un sentido y en otro. Lo más probable es que ese instrumento, si es un instrumento analógico de aguja, tenga la aguja en posición de reposo ubicada en el medio. Entonces puede medir en un sentido y puede medir en otro sentido. Entonces menos 10 y 10. Bueno, ese es el rango. Lo importante es que reconocemos el rango como un intervalo que viene expresado por dos números. El alcance.
El alcance, que a veces también está caracterizado con esa denominación en inglés, ¿no es cierto? Es la diferencia entre esos dos valores extremos del parámetro definido anteriormente, o sea, del rango. Diferencia entre el valor máximo y el mínimo de escala. Pero en este caso ya la expresa un solo número. Eso me determina el alcance. ¿Se acuerdan? Era el parámetro que nosotros utilizábamos para, para calcular la clase de instrumento. Ese era el alcance. Entonces, o sea, el error que se produce dividido en el alcance, decimos, y multiplicado por 100. Bien. En, en esta oportunidad, ¿no es cierto?, la característica importante es que con un solo número nosotros determinamos ese alcance. El fondo de escala. ¿Qué es lo que es el fondo de escala? Es el valor máximo que puede medir ese instrumento. En muchos casos, el fondo de la escala y el alcance se confunden, o sea, mejor dicho, son similares, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando el instrumento tiene el valor inicial en 0, ¿no es cierto? Entonces el alcance justamente y el fondo de escala son exactamente lo mismo. Pero con el concepto a la vista nosotros podemos diferenciar correctamente cada uno de ellos, aunque compartan la misma valoración. Bueno, hay otra situación en los instrumentos que son los campos. Estos van más un poco a los instrumentos de aguja, los instrumentos analógicos, de indicación de aguja o analógico. Los campos de alguna manera definen, digamos, la valoración correcta que se puede utilizar dentro de la variación del sistema móvil de un instrumento, ¿no es cierto? Y se caracteriza, fíjense, lo vamos a entender un poco más a esa, si se quiere, ese concepto, materializado a través de un ejemplo, a través de esquemas o de gráficas, ¿no es cierto? Existen dos campos, uno que llamamos campo de indicación y campo de medida. Y esa diferencia tiene razón, ¿no es cierto?, de ser en relación a que en muchos casos no todo el espectro de variación de la aguja indicadora a veces es conveniente de ser usada, ¿no es cierto? En ese sentido, bueno, fíjense, el campo de indicación, lugar determinado por el valor inicial y final de la escala. Eso es muy fácil de reconocer porque si nosotros vemos el instrumento, vamos a ver que la aguja en posición de reposo está ubicada en un lugar que por lo general es el 0 y digo por lo general porque después vamos a ver algunos otros instrumentos donde no tenemos esa consideración. Pero el punto de reposo es normalmente o en la mayoría de los casos es el 0. Entonces el 0 sería como valor inicial y el fondo de escala o el alcance, ¿se acuerdan como lo habíamos llamado? Sería el valor más alto, ¿cierto? Todo ese espectro de posibilidades es el que el instrumento lo define como campo de indicación, o mejor dicho, que lo definimos como campo de indicación del instrumento. Es donde puede la aguja llegar a ocupar ante una excitación cualquiera, ¿no es cierto? Puede llegar a ocupar. La aguja puede ubicarse en cualquiera de esa posición, entre ese mínimo y ese máximo, ¿no es cierto? Pero existen algunas condiciones para ello, y ahí eso está regulado para ese campo de medida. No en todas esas posiciones posibles de la aguja es conveniente hacer la medición o adoptarla como una medida correcta. ¿Por qué? Porque hay ciertas partes de la escala que a veces son inconvenientes, o sea, no son apropiadas para su uso, ¿no es cierto? Entonces usted diría, bueno, ¿y para qué están? Y bueno, porque el principio de funcionamiento del instrumento produce variaciones en ese espectro. Pero hay que reconocer, según el tipo de instrumento, qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Por eso el campo de medida es partes de la escala en la cual resultan válidas y perfectamente definibles las indicaciones del aparato. Y podríamos decir que resultan convenientes hacer y tomar la lectura de una medición. Ese sería el campo de medida. Fíjese acá con un ejemplo
un poquito, podemos tal vez lograr un mayor entendimiento de esta situación. Hay una figura clásica, ¿no es cierto? Esta toma de cualquier bibliografía, es muy probable que encuentren esta gráfica, ¿no es cierto?, que tenemos acá. Es un instrumento que puede medir un parámetro cualquiera. Fíjese, acá está marcado con la muesca y está cifrado con 200, 400, 600. No dice qué parámetro mide porque no es la intención esa, pero cualquier parámetro eléctrico. Fíjese que el campo de indicación va a estar entre el 0, que es el valor mínimo, y el valor máximo, que puede ser, bueno, 800, 850 o lo que corresponda, ese valor. Ese es el campo de indicación. ¿Por qué el campo de indicación? Porque ahí puede producir una indicación la aguja, es decir, excitado con un parámetro puede ubicarse la aguja desde el 0 en cualquier lugar, en cualquier posición, hasta ese valor máximo. Pero ¿cuál es el campo de medida? Fíjense en el que está indicado en la parte inferior del dibujo, ¿no es cierto? A donde dice, o donde acota de alguna manera, así con una expresión de ángulo, estas flechas así angulares, circulares, de sector circular, y nos dice y vemos que esa acotación es menor que la del campo de indicación. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en esa parte las medidas son válidas o son convenientes o son adecuadas, ¿no es cierto? Podemos obtener. Entonces hay una diferencia, esa diferencia que vemos como un pequeño ángulo al comienzo, que es la diferencia entre el campo de indicación y el campo de medida, que es lo que esa zona es la que puede producirse indicaciones, pero no es conveniente hacer las medidas. ¿Por qué? Porque ahí en ese sector vamos a tener imprecisiones en los valores que yo pueda obtener del instrumento, y eso me producen errores que pueden ser considerables. Entonces no debo medir ahí, eso es lo concreto, ¿no es cierto? Bueno, un ejemplo es un instrumento como el que tenemos en la figura de abajo, un voltímetro. Voltímetro de alterna, que mide desde 0 hasta 600. Pero fíjense, y ahí lo se caracteriza ya con porque esta sería la fotografía de un instrumento, ¿no es cierto? El anterior era simplemente un esquema. Entre 0, de 0 a 600 podemos tener el campo de indicación, pero el campo de medida es entre 100 y 600. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que entre 0 y 100, y fíjense que incluso ahí no está graduado interiormente, que el fabricante lo hace a propósito, ¿no es cierto? Como lo hace también en la figura del lado, entre 0 y este valor que, bueno, no sé cuánto es, casi 120. En la tercera escala, ¿no es cierto? Esta parte que ni siquiera incorpora graduaciones, o sea, rayitas, o sea, las muestras, ¿no es cierto? Es la que nos está diciendo el fabricante, esa zona no midan porque van a tener imprecisiones en la lectura y van a tener errores altos. Sí midan a partir de los valores que están mostrados ahí, ¿no es cierto? Como por ejemplo podemos decir entre 120 y 120 y 600 en la figura de la derecha, o en la de la izquierda inferior entre 100 y 600. Esa es la diferencia entre una cosa. O sea, lo que el instrumento puede indicar y lo que es conveniente medir, a dónde es conveniente tomar lectura. Esa es la diferencia entre dos campos. Esa diferencia se llama zona muerta. Zona muerta, es decir, es una zona, bueno, caracterizada con esa denominación, simplemente es una denominación, ¿no es cierto?, convenida. Nadie se muere en eso ahí, ni mucho menos, ni el instrumento ni nosotros, pero lo que nos quiere decir de que ahí no es conveniente tomar lectura de una medición. ¿Qué es lo que pasa si nosotros utilizamos ese instrumento y la lectura del parámetro está ubicada dentro de eso? Tenemos que recurrir a buscar otro instrumento con otro fondo de escala, un fondo de escala adecuado, ¿no es cierto?, para que la medición no esté ubicada en esa zona muerta. Entonces, diferencia entre el campo, acá como la denomina, o como la
conceptualiza esa zona muerta, diferencia entre el campo de indicación y campo de medida, lo que habíamos venido a explicar. O parte de la escala que debe ser evitada, dice, no, no hay que medir ahí, cuando se realiza una medición. Bueno, creo que eso puede quedar claro. Este tema sí ya lo habíamos visto, el de la clase, ¿no es cierto? Que era un número que indica la exactitud y que es indicativo de la calidad. Eso lo habíamos visto para que ustedes puedan recurrir y hacer los prácticos, los problemas, los ejercicios que tenemos en el práctico. ¿Y qué es lo que era? Una relación entre el error que se produce en el instrumento, que se considera el error máximo, ¿no es cierto? Y error absoluto, y el alcance. Multiplicado por 100, ¿se acuerdan? Nos daba eso. Justamente la ecuación o la relación estaba determinada de esta forma. ¿Y por qué era importante esto? Era importante en dos sentidos. ¿Cuál sería? Uno de ellos es que permite determinar la calidad de un instrumento. Entonces, cuando yo digo, este instrumento tiene clase tal, doy un número, por ejemplo, clase 1, o 0,1, o 0,5, o 2, así esos valores están, ya lo habíamos visto, el por qué, me determina, me dan una expresión, ¿no es cierto?, de la calidad o la exactitud que tiene ese instrumento. Y me sirve como elemento de comparación para elegir entre un instrumento mejor o un instrumento, bueno, no tan bueno, ¿no es cierto? Esa era una de las ventajas y de las utilidades, y es lo que en forma práctica obtenemos o resultamos como útil de este tema. Y la otra, ¿cuál es? Es que esta relación me permite calcular el error. Esto que estoy señalando, o sea, el delta X. ¿Qué es ese error? Ya dijimos, es el máximo error que puede producir ese instrumento. En cualquier parte de la escala, en cualquier parte de su espectro de escala. Acuérdense que también hemos analizado, cuando nosotros calculamos el error que se produce en una medición, ¿qué error estamos calculando? Justamente con esta ecuación, este delta X es el error máximo que se puede producir. O sea, estamos ubicándonos siempre en la condición, en el peor de los casos, como decía, utilizando la regla del peor de los casos, ¿no es cierto? Entonces, peor error. A lo mejor puede ser menos el error, pero bueno, nosotros nos colocamos en la situación de peor influencia, delta X. Y bueno, de acá, fíjense, la clase estaría determinada por el fabricante y en muchos casos inscrita en el instrumento. El alcance lo conocemos porque mirar el instrumento ya sabemos cuál es el valor máximo que tenemos o cuál es el alcance, ¿no es cierto? 100 es un número, entonces lo desconocido es X. Entonces con ese criterio de análisis nosotros podemos calcular el delta X y el error. Entonces cuando hacemos una medición, y eso lo hemos expresado y ustedes en la guía, en el apunte, en la guía de estudio, van a tener ejemplos de cálculo para determinados tipos de instrumentos. Con ese concepto de clase habíamos definido que las clases posibles estandarizadas, ¿no es cierto?, están entre 0, 1 hasta 3 o hasta 5 inclusive, ¿no es cierto? Y eso va a depender de qué cosa, del país a donde se analiza o se tiene en cuenta, y de sus normas, las normas que guían la definición de la clase de instrumento. En nuestro país tenemos esta norma, la 2039 en IRAM, ¿no es cierto?, que nos dice que están estandarizadas los valores 0,25, 0,5, 1, 1,5, 2,5 y 3. Es decir, que los instrumentos que tenemos acá por lo general están ubicados con alguna o caracterizados con la clase como la que mencionamos ahí. Y también habíamos visto de que los menores valores son los instrumentos de mayor calidad. Tenemos los medios y tenemos los instrumentos de clase con número más alto, que son los de menor calidad, pero no quiere decir eso que sean de menor uso. A veces estos están orientados a un uso como instrumentos portátiles para trabajos de campo o como instrumentos de tablero, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una subestación transformadora, en una estación generadora de tensión, se utilizan instrumentos de este tipo. Los centrales en los laboratorios comunes, y los primeros, ¿no es cierto?, la primera parte de este espectro son los instrumentos de laboratorios muy especiales, como los laboratorios de contrastación y verificación o
calibración de instrumentos. Bueno, seguimos, lo habíamos comentado ya. Un concepto también que es importante en los instrumentos es la sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Bueno, la sensibilidad es un parámetro que el instrumento, ¿no es cierto?, tiene igual relación, o podemos compararlo hasta inclusive con lo que la sensibilidad humana, podemos decir, ¿no es cierto?, o que está presente en la naturaleza. Por ejemplo, en el humano. Hay personas que son más sensibles y menos sensibles. ¿Qué quiere decir eso? Visto con ese criterio, en las personas que son más sensibles, que son ante un mismo estímulo, reaccionan de forma diferente. Unos muestran una cierta, un desempeño, una reacción, y en otros a lo mejor le incide menos esa misma problemática o ese mismo estímulo. Esa es la sensibilidad en una persona, ya sea manifestada en cualquier tipo. Esa sensibilidad puede influenciar, qué sé yo, puede influenciar el dolor, puede influenciar el llanto, puede influenciar el frío, puede influenciar el calor, a cualquier fenómeno o proceso en la naturaleza, ¿no es cierto? Pero ante un mismo estímulo, uno lo siente más, uno lo siente menos, decimos. Por ejemplo, el frío, que ahora tenemos un poco de fresco. ¿Qué pasa? Hay personas que lo soportan mucho más y el frío es el mismo, ¿no es cierto?, que se presenta en un ambiente, en un determinado. Pero a algunas personas le hace mucho frío y necesitan abrigarse y otras no, y están como tal vez más sueltos de ropa. Y fíjense que es el mismo estímulo. Bueno, eso es sensibilidad. Entonces, ¿qué es lo que es? La forma en que se reacciona ante un determinado estímulo. Eso es la sensibilidad. Bueno, en instrumento también se ejemplifica, se materializa este concepto. Entonces, ¿y cómo? Fíjense, parámetro que expresa la variación, porque ¿cuál es a ver, antes de comentar la definición, ¿cuál es el efecto que produce un instrumento? Producir una indicación, ¿no es cierto? Que puede ser el movimiento de una aguja o puede ser la indicación en un display, por ejemplo. Perfecto. Entonces, ante un mismo estímulo, dos instrumentos pueden tener distinta reacción, distinta variación. ¿Y qué queremos decir? ¿Que marcan distinto? No, van a marcar lo mismo porque las escalas están graduadas adecuadamente, pero pueden variación mayor. A ver, un instrumento de aguja, imaginemos un instrumento de aguja, que yo lo afecte con una corriente de 1 miliamper y tengo un desplazamiento angular en un instrumento de 10 grados. Estoy tratando de hacer un ejemplo para que ustedes imaginen, o sea, el relato de una situación ejemplificadora para ver si ustedes se hacen la idea. Un instrumento de agujas que yo lo excito con 1 miliamper y produce una deflexión de la aguja de 10 grados. Perfecto. Pero hay otro instrumento que ante el mismo miliamper con que se lo excita, en lugar de 10 grados, produce 20 grados de desplazamiento. Bueno, la indicación va a ser la misma, ¿no es cierto? Porque la constante de escala va a llevar a que el instrumento, en el primer instrumento diga 1 miliamper y en el segundo instrumento también diga lo mismo, porque es el mismo el valor que está midiendo, ¿no es cierto? Pero en uno ha producido un ángulo, una deflexión de un ángulo de 10 grados y en otro ha producido un ángulo de 20 grados. Entonces, si estuviéramos en clase, preguntaríamos ahí, ¿no es cierto? En las clases presenciales me refiero, preguntaríamos cuál de los dos tiene mayor sensibilidad. Bueno, tiene mayor sensibilidad el segundo, el que ha producido un mayor desplazamiento, o sea que ha reaccionado de otra forma, diferente, en una forma más grande, podríamos decir, mostrando una deflexión mayor, la de 20 grados de ángulo, ¿cierto? Eso es la sensibilidad. Entonces, ¿cómo se reacciona ante un mismo estímulo? A ver, entonces tratamos de interpretar ahora el concepto. Parámetro que expresa la variación de la cantidad de salida, o sea, cuál es en el instrumento, la salida, qué es lo que sería, lo que produce. ¿Y qué produce? Produce una variación angular. La cantidad de salida con respecto a la variación de la cantidad de entrada. Con respecto a una modificación en la entrada. ¿Cuál ha sido la modificación en la entrada? En el ejemplo que hemos visto, incorporarle una corriente que al comienzo, cuando estaba en reposo, estaba en 0 y después pasó a ser 1 miliamper.
Entonces eso es la sensibilidad. Es una relación del cambio incremental. Si nosotros ya recurrimos un poquito a las matemáticas, digamos el cambio incremental en la salida, o sea, el delta alfa, lo manifestamos acá en la diapositiva, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es? El incremento angular que se manifiesta, ¿no es cierto?, en la salida para un cambio incremental en la entrada. ¿Cuál ha sido la entrada? Una variación de corriente que ha ido desde 0 hasta 1 milímetro, perdón, 1 miliampere, como lo había comentado. Entonces, delta alfa, variación angular, sobre el delta I, variación de corriente, es lo que manifiesta la sensibilidad. Entonces, nosotros si lo comparamos a esta especificación o esta característica en instrumento, la sensibilidad es exactamente igual a la sensibilidad que tenemos en la vida diaria con respecto a las personas o a la naturaleza o a lo que sea. Sensibilidad. Vamos con otro. Resolución. ¿Qué es la resolución? Cuando nosotros hablamos de resolución, está ligado, o la resolución deriva de algo, de una palabra que es resolver. Resolver, ¿no es cierto? Si nosotros utilizamos lo que es nuestro riquísimo lenguaje, ¿no es cierto?, y de palabras derivadas, ¿no es cierto? El verbo sería resolver. Una palabra, cuando producimos hacemos uso de esa acción, normalmente tenemos resolución, resolvemos algo. Muy bien. ¿Qué significa resolver? Resolver es tomar una decisión. Es lo que yo hago a diario, ustedes hacen a diario y en todo momento. Resuelven hacer algo, ¿no es cierto? Hoy han resuelto participar de la clase de mediciones eléctricas, ¿no es cierto? O podían haber resuelto otra cosa, quedarse a dormir un rato más, tomar unos buenos mates en su casa, bueno, pero ustedes han resuelto eso. Bueno, entonces, la resolución está ligada a eso, a acciones que se producen en cuanto a lo que voy a hacer, ¿no es cierto? Eso es referido a personas, pero si nosotros lo llevamos a instrumentos, ¿qué es lo que nos significaría resolución? Es que el instrumento resuelve quedarse donde está o resuelve hacer otra cosa. ¿Qué es lo que es esa otra cosa que el instrumento? Lo único que sabe hacer es cambiar de posición o cambiar de expresión. Por ejemplo, si en un instrumento de aguja, cambiar de una posición a donde estaba e irse a otra, ¿no es cierto? Y si es un instrumento de indicación así por display, es mantenerse en una medida, ¿no es cierto?, que puede ser cualquiera, o pasar a otra medida, a otra expresión, a otro resultado, a otro número. Eso resuelve el instrumento, es lo único que sabe hacer, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿cuándo ocurre eso? Ante a un determinado estímulo que se le ha dado, que sería la excitación, la corriente o la tensión que se le aplica a ese instrumento. Entonces, ¿qué podemos decir de la resolución? Nosotros ya extremamos un poquito más este concepto y lo consideramos a esa situación de resolver un cambio, ¿no es cierto? Lo hacemos resolver ese cambio, pero ante un mínimo valor que produce un cambio, que produce la resolución de cambio, ¿no es cierto? A eso lo llevamos. Entonces, por esa razón, la resolución en un instrumento, fíjense, es el menor cambio del mensurando, o sea, la menor excitación, que produce un cambio perceptible en la indicación del instrumento. O sea, es el menor valor que, incorporado el instrumento, lo va a hacer cambiar de posición, por ejemplo, si es una aguja indicadora, o lo va a hacer cambiar de número si es una indicación en un display. Eso es la resolución. ¿Qué quiere decir? Que si el mensurando es menor a ese valor que yo he mencionado y que estoy dando como especificación, si es menor, no le va a producir un cambio, no lo va a excitar adecuadamente para que cambie de posición o cambie de número, ¿no es cierto? Entonces, eso puede ser una gran cantidad de valores, ¿no es cierto? Pero vamos a alcanzar un valor, o existe un valor para cada instrumento
que sí le va a hacer producir un cambio, el mínimo que puede expresar. Ese valor justamente es la resolución. Fíjense, también lo podemos conceptualizar como mínimo valor de excitación que hace cambiar la lectura o que hace cambiar la posición de la aguja o la indicación en el display. Es el mínimo valor, ¿no es cierto? Y como ejemplo, tal vez que pueda reforzar un poquito el concepto. Ustedes imagínense la balanza de cualquier negocio, de una panadería o de cualquier negocio. Esas balanzas típicas ahora se usan en digitales, ¿no es cierto? Pero también podría haber sido una analógica, no hay ningún problema. Cualquiera de ellos. Imaginemos que sobre esa balanza nosotros incorporamos una tira de pan francés. Lógicamente, ¿qué es lo que me produce? Me produce la indicación de esa balanza o del display, ¿no es cierto? Me va a determinar el peso de ese pan, ¿no? de ese producto que yo le he incorporado ahí. Pero imaginemos esta otra situación, que yo tome una miguita, un pedacito de pan y lo coloque sobre la balanza. Y a lo mejor encuentro un valor, una miguita tan pequeña, de tan poco peso, a eso me refiero, que no va a producir ningún cambio, la balanza va a ser cero, y tiene un peso, porque es una ínfima cantidad, una miguita decimos, pero no ha producido un cambio. Bueno, ¿por qué? Porque el peso de esa miga de pan, pequeña miga de pan, no ha alcanzado a superar el valor de su resolución, o sea, de la decisión de la balanza de resolver, de pasar de 0 a otro valor que podía ser 0,01, cualquier valor de peso. Entonces, aumentamos la miguita y a lo mejor hay otra que tampoco produce cambio, siendo un poquito más grande que la anterior, y una tercera y tampoco, pero ya ha llegado una cuarta, ¿no es cierto?, de mayor tamaño, eso sí ya me produce, y me va a indicar un gramo a lo mejor, por decir, ¿no es cierto?, por dar un ejemplo. Ese valor es la resolución, el valor, ese mínimo valor, ese pequeño valor de todo lo que yo le he puesto ahí, hay uno que en definitiva sí lo va a hacer cambiar. Los que sean menor a eso, no alcanzan a ser, no sirven, no excitan, no promueven un cambio en la balanza, ¿no es cierto? En cambio va a haber uno que sí, ese valor es la resolución. Por eso decimos mínimo valor de excitación, en este caso el peso, que hace cambiar la lectura o la posición de la indicación del instrumento. Bueno, esa es resolución. Seguimos. Y acá sí, ya estamos casi al final, tardamos unos minutitos más y tratamos de avanzar en él. Clasificación de instrumentos. Fíjense, los instrumentos eléctricos, ¿no es cierto?, se clasifican según distintos criterios. Ya no son los métodos de medición, sino los instrumentos eléctricos. Según el tipo de excitación, según la magnitud, según la construcción, según la exactitud, según la señal procesada, la expresión del resultado, el principio de funcionamiento. ¿Para qué hacemos esta clasificación? De alguna manera un poquito es ordenar o tomar algún criterio para su estudio. En realidad el estudio que vamos a hacer de acá en lo sucesivo, después de este capítulo, a partir del tercero en adelante, va a ser en base al principio de funcionamiento, el que está al último. Pero de todos los que tenemos acá anteriormente visto, surgen denominaciones que son importantes de tener en cuenta y que ustedes las pueden encontrar en las bibliografías apropiadas cuando hagan lectura o cuando lean algo que está referido a mediciones eléctricas. Fíjense, a ver, ¿qué sería el tipo de excitación? Bueno, los instrumentos pueden caracterizarse, pueden clasificarse según cuál sea la naturaleza de la excitación que tengan, por ejemplo, de la corriente. Puede ser para corriente continua, para corriente alterna, para ambas, corriente continua y alterna, de baja o alta frecuencia, si son alternas, ¿no es cierto?, sinusoidales o no sinusoidales, ¿no es cierto? Es decir, la denominación obedece esa denominación que se le da al instrumento con la que se caracteriza o que se lo identifica está en relación a la excitación que realmente responde, según el tipo de excitación.
según la magnitud que medía, según el parámetro que estamos midiendo. Y así podemos reconocer el instrumento con denominaciones tales como amperímetro, voltímetro, sabemos qué es cada uno de ellos, mide corriente, mide tensión, el ómetro o ohmímetro, mide resistencia, batímetro que mide potencia activa, frecuencímetro mide frecuencia, fasímetro mide la fase, o cofímetro que mide el coseno de phi, ¿no es cierto? Ocúmetro, como mencionamos recién, que mide el factor de mérito, y así sucesivamente podemos encontrar una gran variedad de parámetros que de alguna manera definen nombres para los instrumentos. Bueno, nosotros a lo largo de nuestro estudio que vamos a hacer, vamos a ir viendo que los instrumentos que vemos son utilizados para, por ejemplo, caracterizar los instrumentos según la magnitud y con las denominaciones que se ven ahí en la diapositiva. Y otros, ¿no es cierto? Y muchos más. Según la construcción y el uso. Según la construcción y el uso, los instrumentos los podemos caracterizar o definir, conceptualizar como instrumentos de laboratorio, cuando son para ser usados en ese tipo de lugares, ¿no es cierto?, de ese ámbito, o instrumentos de tablero. Tablero se refiere a tableros de control de procesos, por ejemplo, de una subestación transformadora, de una estación generadora, de un motogenerador, por ejemplo, un instrumento portátil. O son instrumentos portátiles para llevar, para transportar y hacer mediciones de campo. También esta denominación es muy común de encontrarlas en las especificaciones o comentarios de instrumentos. Según la señal, el tipo de señal que nosotros le incorporemos a estos instrumentos, o más bien que procesan estos instrumentos, porque la mayoría están orientados para señales analógicas, para medir señales analógicas, las que tenemos presentes en equipos eléctricos, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero procesan interiormente señales analógicas puramente o señales digitales. Entonces los instrumentos van a tener esa denominación. Instrumentos analógicos, instrumentos digitales. Todo esto vamos a ver a partir de la bolilla 3 en adelante, ¿no es cierto? Según cómo expresan el resultado. Y ya vimos que lo podían expresar como una deflexión, ¿se acuerdan? O como una indicación, decían. Si el instrumento es analógico, si es digital, lo hacen a través del movimiento de una aguja o a través de la expresión en un display. Pero también se puede hacer, independientemente de esos dos, como un instrumento de visualización, de representación, representaciones gráficas, como es el osciloscopio. Todos los oscilógrafos en realidad, y que en especial para el caso de electricidad y electrónica es instrumento de visualización, es el osciloscopio, que nos muestra señales, nos representa gráficamente. Entonces, más que un instrumento, porque es un graficador y es un instrumento de medición. O instrumentos contadores, que no nos están midiendo el parámetro que está influenciando en ese momento, sino que están acumulando medidas y van sumando y nos muestran el resultado, ¿no es cierto?, de lo que se midió desde que se inició la conexión del instrumento al instante en que ustedes hacen la medida. Ejemplo de esto son los instrumentos, los instrumentos que nosotros tenemos en la calle que miden energía eléctrica. El que tenemos en nuestras viviendas, en la puerta de nuestra vivienda, y que tiene acceso el empleado de la empresa proveedora de energía eléctrica, ¿cierto? Que mal llamado, o que a veces le decimos el medidor de corriente, en realidad no es un medidor de corriente, es un medidor de energía, es un contador de energía. Bueno, ese instrumento, que pueden ser de tipo analógico, pueden ser de tipo digitales, pero bueno, hacen eso. Entonces fíjense en forma de cómo expresan el valor que miden, ya sea de indicación, visualización o contadores, también pueden aparecer o tener esas denominaciones. Y según el principio de funcionamiento, esto sí es que
es lo que nosotros vamos a ir viendo a partir del capítulo 3 en adelante. Entonces llamamos instrumentos magnetoeléctricos, instrumentos electromagnéticos, instrumentos electrodinámicos, que aparentemente parece un juego de palabras, pero que caracterizan las ciertas cualidades o el principio de funcionamiento de estos instrumentos. Instrumentos de inducción, son muy parecidos a los motores eléctricos, instrumentos de vibración y de resonancia, que utilizan justamente un concepto de vibración para producir un efecto de resonancia que caracteriza una medida. Instrumentos térmicos, porque utilizan justamente energía térmica para producir, bueno, puede ser un desplazamiento, puede ser la generación de una corriente o una diferencia de potencial, y con eso producir una medición. Y los instrumentos electrostáticos, que no son comunes, ¿no es cierto?, se utilizan muy alta tensión, y que son similares casi a la de un condensador, o sea, son excitados con cargas eléctricas y eso produce un desplazamiento o indicación en una aguja o en un display. Este principio de funcionamiento está relacionado con las partes constructivas del instrumento, cómo se constituye el instrumento y lógicamente cómo se genera en él la producción de una variación del parámetro, que puede ser un movimiento, en algunos casos un movimiento para los instrumentos analógicos, que en otros casos, como por ejemplo los instrumentos digitales, es la excitación de comparadores lógicos que tienen internamente estos circuitos, los circuitos electrónicos, que a la larga producen un conteo y la expresión de un resultado en un display, ¿no es cierto? Bueno, esta clasificación nos sirve un poco como para caracterizar los instrumentos. Ya dijimos que vamos a estudiar, teniendo en cuenta esta clasificación, vamos a estudiar todos los instrumentos a partir del capítulo 3, pero también nos sirve para, de alguna manera, caracterizar otro tema importante que es importante reconocer, lo que es el código de identificación de instrumentos. ¿Por qué? Porque nosotros, a partir de ciertos símbolos que tienen, algunos instrumentos lo presentan, o la mayoría lo presentan, no todos, ¿no? Pero a partir de ese código yo puedo determinar las características de ese instrumento. Y esa es la aplicación importante de todo eso. Por ejemplo, ese código de identificación, ese sería el próximo tema. Fíjense, son inscripciones incorporadas a los aparatos, o sea que están dibujadas, están representadas en el panel frontal, lo podemos ver y de ahí sacar las conclusiones, ¿no? Que indican características importantes de los instrumentos, de estos instrumentos, que tienen relación con su empleo, con su uso, con su empleo y sus capacidades también, ¿no es cierto? Se representan mediante símbolos. Y así avanzamos un poquito. Estos tipos de símbolos, son dibujos, ¿no es cierto? Son iconos, ¿no es cierto? Pueden ser de información general o de utilización. De información general, bueno, esto no es particular de los instrumentos, esto es particular de cualquier dispositivo eléctrico, electrónico, electromagnético, electromecánico, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos, aunque sea como un dispositivo de hogar, ¿no es cierto? Como un electrodoméstico. ¿A dónde? ¿Qué es lo que vemos en ellos? Y siempre vemos la marca, el número de serie que caracteriza, el número de documento, digamos, de ese dispositivo, el año de fabricación, que determina cuándo ha sido elaborado, cuándo ha sido implementado. Y en el caso de instrumentos, la magnitud que mide, ¿no es cierto? La unidad de esa magnitud. Bueno, y después los símbolos de utilización, esos sí son a los que nos vamos a remitir ahora, bueno, o en la próxima clase, porque ya estamos en el horario que habíamos convenido, ¿no es cierto? De 9 a 10 o hasta las 10:30, aprovechando un poquito de su buena voluntad. Sistema de medida es la forma en que procesan la información. La clase de corriente y número de circuitos es para qué está previsto, para ciertas corrientes y para ciertos circuitos. La calidad del aparato, eso ya lo sabemos, que es la clase, así que ya lo tenemos incorporado. La posición de trabajo es fácil de entender, o sea, cómo deben ser usados, verticales, horizontales, inclinados. La tensión de ensayo de aislamiento, o sea, la protección eléctrica que tienen, ¿no es cierto? Tensiones un poco más oleadas, observaciones especiales. Fíjense, yo lo que quería
quería tal vez ahora, déjenme un poquito por favor que avance, acá está, en esto, acá está, a esto quería llegar. ¿Cómo nosotros lo vamos a ver en los instrumentos? Y con eso ya vamos a cerrar un poco la clase. Lo vamos a ver caracterizado de esta forma. Fíjese, con un símbolo que me indica qué tipo de funcionamiento tiene, con otro símbolo que me indica para qué clase de corriente. Y ahí es fácil determinar, o continua o alterna. Este número que me indica la clase, que ya sabemos esto. Este símbolo de verticalidad que me indica la posición, en este caso vertical. Y este otro símbolo que es una estrella de 5 puntas, ¿no es cierto?, con una inscripción numérica interior, que es lo que me dice la tensión de aislación que tiene este instrumento, ¿no es cierto? Perdón. Fíjense en acá, bueno, en este no se ve tanta luz, pero tomo una fotografía de un instrumento de tablero que ustedes después van a poder ver en el laboratorio. Fíjense en este instrumento de tablero, tiene lo que normalmente se reconoce, es un instrumento analógico, de aguja, ¿no es cierto?, que vemos ahí, y vemos los elementos de la escala, sobre la que también vamos a tratar en la próxima clase, donde vemos las marcaciones, vemos el cifrado, vemos el parámetro que mide, ¿no es cierto?, vemos la marca JNG, ¿no es cierto?, el modelo de E72, y vemos estas otras inscripciones a título de símbolo o como símbolo, que eso están relacionados con lo que les comentaba. Tienen un símbolo que indican que es un instrumento electromagnético, que es para corriente alterna, el segundo símbolo. El tercero es clase 1,5, o sea, la calidad. La posición de trabajo es vertical. ¿Qué es vertical? El panel frontal, que tiene que estar de esa forma y no, diríamos, acostado o horizontal, sería la expresión correcta, ¿no es cierto? Y después vemos una estrella que con una inscripción numérica que de alguna manera significa la tensión de aislación. Eso también lo tiene el instrumento de la izquierda, ¿no es cierto? Vemos la gráfica del instrumento magnetoeléctrico para corriente continua, posición vertical, la clase es 1,5, ahí está el número un poquito pequeña, pero eso significa, y la aislación por la estrella. Lo que sí vemos, ¿no es cierto? En este caso, fíjense, acá marca el máximo de la escala, o sea, el alcance sería, que en este caso es coincidente con el fondo de escala, ¿no es cierto? Y bueno, en este otro caso marca 60 milivoltios, ¿no es cierto?, que es la resolución del instrumento. Bueno, pero lo que quería resaltar en esta oportunidad, ¿no es cierto?, para terminar, es que existen ciertos símbolos que van incorporados en el panel frontal del instrumento que de alguna manera, ¿se acuerdan lo que dijimos?, nos dan idea de la utilización, del uso y de las características que tiene este instrumento. Por ejemplo, nos dan información del tipo de funcionamiento, nos dan información de la señal que puede medir, nos dan información de la calidad del instrumento, nos dan información de la forma en que deben ser montados, vertical, y nos dan información de las protecciones que deben cuidarse o de qué debe protegerse en cuanto a la aislación que tiene este instrumento. Por esa razón decíamos que estas informaciones son de uso o de características del instrumento. Y de protección, bueno, porque decimos no debemos conectar tensiones mayores a los 250 volts, que son los que figuran como alcance con fondo de escala, porque se puede haber sobreexcitado o sobrecargado y eso puede ser dañino al instrumento. Bueno, no alcanzamos a terminar este capítulo ahora, pero cortamos ahí, lo seguimos en la próxima clase, que si Dios quiere, que eso ya lo vamos a ver cuándo puede ser. Lo que sí quería mostrarle, a ver si tengo acá a mano, denme un ratito. Acá está, no, sí, a ver, ya me confundí. Ay, ¿a dónde está? No lo veo. No, este es el capítulo 1. Acá está.
Ufa, ahí lo encontré. Disculpen la demora. En la unidad 2, que ya también les he enviado, figuran conceptos asociados a los instrumentos y a lo que acabamos, a lo que vimos y lo que entre la clase pasada y en las anteriores clases, y rango, alcance, fondo de escala, conceptos de indicación, la definición de zona muerta, de campo de indicación, de medida, la clase de instrumentos, que es lo que utilizamos para los cálculos. Fíjense que ahí se hacen algunos cálculos de error cuando se hace una medición, como ejemplo, la sensibilidad, la resolución, incertidumbre, clasificación de instrumentos, es lo que acabamos de mencionar, y el código de identificación de instrumentos, que es lo que nos ha quedado pendiente de esta para la próxima clase, y el tema de escalas. Entonces nos quedan 2 temitas para terminar esta unidad, que es código de identificación y escala, ¿no es cierto? Y por cierto, al final la bibliografía. Bueno, señores, queridos alumnos, queridos estudiantes, ahí terminamos, con esto terminamos la clase, para no abusar de lo que habíamos convenido, de su tiempo. Hoy es un día que tienen que aprovechar para el censo, para eso estaba previsto, para eso estaba decretado el feriado. Entonces así nos vamos a esperar a los censatos, o si ustedes ya lo han hecho online, en buena hora. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar, algo que quieran sugerir? Es el momento de escucharlos. Y si no hay nada, de todos modos, ustedes tienen la información, tienen los apuntes. Cuando lean, pueden que les surjan algunas dudas, lo comentamos en el momento oportuno. Lo único que sí quería decir, cuando vayan pensando, cuando quieren que hagamos una segunda clase de recuperación, con una segunda y tal vez una tercera, ya entramos a nivel y continuamos en forma normal con las clases semanales como está previsto, digamos, por la facultad. Uy, yo creo que ahí buscan, capaz que es muy sensante. Bueno, terminamos la clase, señores, ¿les parece? Muy bien, ha sido un gusto compartir con ustedes y nos despedimos. Que anden bien, que disfruten del día. Chao, profe. Igualmente.